Tengan cada uno de ustedes un buen día. El siguiente trabajo es una labor encargada del curso de Caminos 2, tema construcción de una carretera. El docente, el magíster Emerson Lizarbe Alarcón. Los alumnos Bendezú López Jack, Guamaní Lescano Aquiles, Pasuayo Bayanca Héctor, Huicho Gavilán Roel Nilo. El siguiente trabajo vamos a empezar con la partida más relevante en la construcción de una carretera, que es el movimiento de tierras. Vamos a continuar con el proceso constructivo, que se empieza con el desbroce y limpieza, demolición y derrumbes, excavación para explanaciones, remoción de derrumbes, terraplenes en carreteras, piedraplenes y mejoramiento de suelo a nivel de subrasante. Esta es la parte más importante, se puede decir. El movimiento de tierra solo concluye en el mejoramiento de suelo a nivel de subrasante. A continuación vamos a mostrar un video. La construcción de carreteras, a pesar de ser una de las infraestructuras más comunes, requiere un proceso de gran complejidad. El diseño funcional depende de su calificación como pista forestal, vía urbana, carretera o autopista. Su geometría, en cambio, está sujeta a otros condicionamientos, como la orografía y composición del terreno, la climatología de la zona, el impacto ambiental y el coste de la obra. Por lo general, una carretera se compone de la explanada, que construida a partir de suelos granulares presenta una superficie regular, y el firme, que proporciona al tráfico una superficie adecuada a la rodadura y que absorbe las cargas que de él se derivan. A su vez, la explanada descansa sobre una serie de estructuras con funciones determinadas que constituyen el terraplén. El terraplén está formado por el cimiento, que proporciona estabilidad en el caso de que el terreno natural sea susceptible de corrimientos, el núcleo, que aumenta la capacidad de soporte, y la coronación, que distribuye las cargas generadas por el tráfico. El firme puede construirse a partir de diferentes tipos de materiales, pero por lo general se construyen con tres capas diferenciadas. La subbase, que solo es necesaria cuando la explanada tiene poca capacidad de soporte, proporciona un cimiento uniforme a la base. La base es el principal elemento de resistencia. Absorbe los esfuerzos verticales derivados de las cargas del tráfico. Generalmente se construye por tahorras o capas granulares. El pavimento absorbe los esfuerzos horizontales y evita deslizamientos. Suele construirse con mezclas bituminosas. La evacuación del agua de las carreteras es un factor decisivo para evitar accidentes y para el mantenimiento del firme y de la explanada. El desagüe superficial está formado por los dispositivos que estamos acostumbrados a ver en las carreteras. Los longitudinales, llamados calces o piletas, son los dispositivos de desagüe superficial por excelencia. Construidos a ambos lados de la calzada, reciben el agua que se desliza gracias a la suave pendiente del pavimento. El drenaje subterráneo es muy importante para evitar el deterioro de la explanada. Generalmente consiste en tubos y capas inferiores drenantes que facilitan la circulación del agua. Movimiento de tierras. Se denomina movimiento de tierras al conjunto de operaciones que se realizan con los terrenos naturales a fin de modificar las formas de la naturaleza. Los movimientos de tierra son actividades constructivas muy frecuentes en la ejecución de la infraestructura vial, el desarrollo urbano, social e industrial de un país. Estas actividades son de la potencia de los profesionales de la construcción, en especial de los ingenieros civiles. Por tal razón, deben ser estudiados para ser capaces de diseñar y construir con eficacia tales trabajos. Se clasifican en dos, lo que es la conformación y lo que es la explanación. Conformación. En esto se produce una modificación sustancial de la topografía general, se evitan cambios bruscos, que no existen oqueadas, riscos, barrancos, etc. Explanaciones. En estas sí se cometen grandes modificaciones de la topografía, lo cual conlleva al movimiento de grandes volúmenes de tierra, excavaciones o relleno. Estructura de tierras o rocas. En este caso vamos a hablar de los terraplenes, las escolleras y los pedraplenes. ¿Qué son los terraplenes? Empleado un material de relleno, generalmente usados suelos naturales de calidad adecuada. Las escolleras, estructuras formadas de rocas de granulometría uniforme y de gran tamaño. Pedraplenes, estructuras mixtas, formadas por rocas de granulometría distribuida y suelos seleccionados, con una estructura de esqueleto resistente.
En la primera fotografía se puede observar una escollera, mayormente utilizada para un puerto. En la siguiente imagen podemos observar en la primera capa lo que son las pedrapenes, en la siguiente capa lo que son los terraplenes. Partes de un terraplén. Lo que es la carretera, se hace la excavación a nivel de cimentación. Luego de la cimentación viene lo que es el terraplén. Puede ser un terraplén, un pedraplén, una escollera. Luego continúa lo que es el núcleo, la coronación y a nivel de subrasante. Ahí concluye lo que es el terraplén. Secciones típicas de un terraplén. Se puede observar de acuerdo a la topografía que se tiene. En este caso todo es excavación. En la siguiente imagen se observa lo que es excavación y corte y relleno, ¿no? Partes de los elementos principales de una explanada. Se puede observar en esta parte, se conforman lo que son las excavaciones, los rellenos y en algunos casos los bancos, de acuerdo a las alturas y a las pendientes que se tengan en la carretera. Las explanaciones se pueden clasificar según su diseño. Explanaciones compensadas. Se llama explanaciones compensadas cuando el volumen de excavación es igual o similar al volumen de relleno. Explanaciones no compensadas, en este caso lo contrario a las compensadas, que se concluye que cuando el volumen de excavación es mayor al volumen de relleno o el volumen de relleno es mayor al volumen de excavación. Las explanaciones se pueden clasificar según su forma. En este caso tenemos las terrazas. Las terrazas son grandes movimientos de tierras, de acuerdo al tipo de material que se tenga en la zona. Por su forma y dimensiones, los terraplenes. Los terraplenes son formaciones en que se realizan a nivel de cimentación de la carretera. Se puede decir que es la estructura, el esqueleto de una carretera. Cambios de volumen. El cambio de volumen es brusco en una carretera. El volumen excavado no es lo mismo al volumen que se va a eliminar. En el siguiente cuadro podemos observar en la parte superior el tipo de excavación en terrazas. La excavación, el movimiento de tierra es 1. Luego para lo que es de eliminación podemos observar que es de 1.2 a 1.3. En este caso la compactación se llega a compactar de 0.95 a 1, o sea, se puede decir que al momento de compactar se compensa, ¿no? En la siguiente imagen se observa lo que es el movimiento de tierras en rocas. En rocas es mucho mayor la eliminación, se puede decir que el volumen se duplica, ¿no? Y al momento de hacer el chancado o la selección de material, de igual forma, se tiene un 30%, un 40% más del material sustraído. Remoción de derrumbes. Esta parte son casos en que tal vez la Provías nacional y descentralizado deberían modificar. ¿Qué pasa si es que en una carretera nacional tenemos un accidente? Tenemos que esperar 10 hasta incluso 15 horas para poder continuar nuestro viaje. Los equipos que se utilizan es de acuerdo al tipo de derrumbe que se ha ocasionado, ¿no? En este caso pueden ser cargadores frontales o excavadores, de acuerdo al tipo de derrumbe. Y los trabajos son aceptados cuando el supervisor verifica que realmente se ha cumplido toda la labor. A partir de ahí recién se concluye el trabajo. Mejoramiento de suelos. En esta parte el mejoramiento de suelos se realiza mediante la compactación y mediante el riego de la carretera puede ser a nivel de la subrasante, a nivel de su base o a nivel de base. Mejoramiento de suelos. El mejoramiento de suelos es una parte muy importante en el tema. En este caso se podía realizar con geotextiles. Y lo más relevante, que eso se tiene que hacer a temperatura ambiente, no se tiene que realizar cuando se tenga lloviznas o neblinas, ¿no? Escarificación.
El tema de escarificación se ve mucho en obra. ¿Por qué? Porque todos hemos pasado que estamos en obra y se esponja el material. Cuando se esponja el material, ¿qué se tiene que hacer? Se tiene que escarificar el material. Y la escarificación se tiene que hacer a una profundidad de 20 a 30 centímetros aproximadamente. La compactación. La compactación en una carretera se realiza de diferentes formas. Podría ser con un rodillo. En el caso de cunetas, se tendría que compactar con patitos, lo que normalmente se llama. Obras de encauzamiento. Las obras de encauzamiento en una carretera se realizan para la construcción de los puentes, podría ser de los badenes, de las alcantarillas. Obras de encauzamiento en ríos o quebradas. Este tipo de, como se puede observar en la imagen, se realiza mayormente en la selva. ¿Por qué? Porque el cauce de ríos de buen ancho se podía realizar este tipo de trabajo. Conformación y acomodo del depósito de materiales excedentes. ¿Qué pasa cuando concluye la carretera? El volumen que se tiene se tiene que eliminar. ¿Qué se tiene que realizar? Acá en la imagen se observa un área para poder realizar la explanación de los materiales excedentes. Tiene que tener un cierto grado de compactación. Se tiene que ubicar en un área que no sea de uso para sembrío. Bien, prosiguiendo con la exposición, vamos a hablar de un tema bastante importante, que son controles topográficos en la construcción de una carretera. Bien, sabemos que en toda construcción de ingeniería civil, pues la topografía es muy importante y está presente en todos los niveles del proceso constructivo. Bien, en nuestra carretera el proceso de control topográfico se va a desarrollar en 7 puntos. El primer punto son procedimientos de replanteo de los BMs. El segundo punto, procedimiento de replanteo del eje de trazo con poligonal de apoyo. El tercer punto es el procedimiento de control de la subrasante y la rasante. El quinto punto, procedimiento de control de la construcción de alcantarillas. Y luego procedimiento de control de la construcción de muros de contención. Y el séptimo, procedimiento de control de cunetas. Bien, vamos a pasar a detallar punto por punto en qué consisten estos procedimientos de control. Bien, el procedimiento de control de replanteo de BMs. Los BMs, como sabemos, son puntos importantes. A partir de ellos vamos a ir replanteando nuestro eje de nuestra carretera. Nos indica que el primer ítem nos indica que el BM debe ser correctamente monumentado para que cuando nosotros vayamos a construir la carretera, pues podamos identificarlo fácilmente. El siguiente punto es la tolerancia que se debe obtener en el proceso de replanteo, es más o menos raíz de K, y el K nos representa la distancia recorrida expresada en kilómetros. La nivelación se calculará observando las tolerancias especificadas. Bien, este es con respecto a nuestros replanteo de los BMs. El siguiente punto es el procedimiento de replanteo del eje de trazo con poligonal de apoyo. En esta parte podemos observar el procedimiento de control que se desarrolla. Bien, el primer punto es la búsqueda y señalización de los puntos de nuestra poligonal de apoyo. Recordemos que al momento de realizar los estudios se tiene que colocar los poligonales de apoyo a nuestra eje de carretera. El siguiente es el chequeo de la poligonal de apoyo mediante mediciones de control. Las mediciones de control podemos realizarlo, mediciones por radiación. Si las mediciones son, las tolerancias son aceptables, pues se pasa a generación de archivos con coordenadas del eje de trazo. Luego se hace la transferencia de datos a nuestra estación total y con los datos que se tienen en la estación total se hace el proceso de replanteo del trazo de nuestra carretera, del eje de nuestra carretera, ¿no? Luego se tiene el procedimiento de control de la subrasante y la rasante. Ya teniendo
el estacado del eje del trazo de nuestra carretera de acuerdo a la generación de los puntos de la estación total, se hace el replanteo de los bordes izquierdo y derecho de nuestro eje de la carretera, y luego se va a desarrollar la colocación de la plantilla de nivel, y luego el seguimiento del proceso constructivo. Bien, en este seguimiento del proceso constructivo se tiene que hacer el control respectivo de todos los niveles con un nivel de ingeniero, y como se ha mencionado, los bordes izquierdo derecho también se tiene que controlar y indicarle al operador de la máquina de qué punto a qué punto tiene que ir cortando el terreno. El otro punto es el procedimiento de control de la construcción de las alcantarillas. Bien, sabemos que las alcantarillas son obras de arte muy importante para evacuar el agua que tenemos que cruza perpendicularmente a nuestro eje de carretera. Entonces, el procedimiento de control de nuestra alcantarilla tiene que ser bien ubicado de acuerdo a los estudios correspondientes de hidrología, de acuerdo al plano. Tiene que ser replanteado en el lugar exacto donde se ha hecho el estudio, para que en posterior no se pueda tener problemas de huaicos y etc. El procedimiento de control de los muros de contención. Bien, los muros de contención van a ser estructuras que protejan al eje de nuestra carretera de posibles deslizamientos. Entonces, como se ha mencionado anteriormente, el replanteo tiene que ser exacto de acuerdo a los planos que se tienen, y comprobar las cotas de las zanjas, y comprobar los trabajos topográficos de los niveles de control que se tiene que tener, en qué lugar va a estar ubicado y hasta qué nivel va a estar ubicado nuestro muro de contención. Y la estructura más importante, se podría decir, de la carretera son las cunetas. Entonces, el control topográfico que debe desarrollar las cunetas es muy importante. El replanteo y ejecución de las cunetas consiste en llevar el pendiente correcto para que las aguas evacuadas del eje de nuestra carretera o del pavimento evacúen de una manera correcta y no estén dejando malezas en el eje, en la cuneta, que perturben el discurrir normal de la carretera. Continuando con la exposición, vamos a ver en este momento soluciones básicas en carreteras no pavimentadas. Primeramente vamos a ver los antecedentes. En nuestro país, de acuerdo al Sistema Nacional de Carreteras y del Ministerio de Transportes, que el 87% de la red vial no son pavimentadas. Todos estos están compuestos por una capa firmada en la que existen desprendimiento de agregados y baches deteriorándose en un periodo menor a su vida útil, generando, por ejemplo, vemos cuando no hay época de lluvia, cuando la carretera no están húmedas, generan polvo, contaminación en todas las partes. Las alteraciones de la superficie en mayor parte ocurren que afectan la inseguridad o comodidad de velocidad. El tránsito se interrumpe durante el periodo de lluvias. El diseño de estas carreteras se establece para una vida útil de 5 años. Durante su vida útil, el mantenimiento o periodo de estas carreteras no son demasiado costosos porque deben ejecutarse cada año. Principales criterios de aplicación. La aplicación de soluciones básicas es de acuerdo a las características particulares de cada proyecto. Por consiguiente, no hay solución de carácter general, debiendo seleccionarse la alternativa aplicable a cada proyecto. Las condiciones climáticas de cada proyecto, temperatura o precipitaciones pluviales, según su ubicación, costa y sierra y selva, son diferentes cada uno de ellos. Es determinante para la selección de alternativas de solución. Por ejemplo, tenemos un estabilizador que funciona bien en una carretera de la costa, pero no puede ser similar o igual en la sierra o en la selva, porque cada uno de ellos cumple una función importante y son diferentes en cada una de las regiones. Tenemos las especificaciones técnicas que el Reglamento Nacional publica, ¿no?, en su artículo. Entonces, de acuerdo a esto, tenemos
suelos estabilizados por cemento, impulsión asfáltica, cal, sales y otros productos químicos. Dentro de ellos tenemos los parámetros que cada uno de ellos cumple. Por ejemplo, en caso de cemento, la resistencia a compresión simple debe ser 1.8 megapascal mínimo, según el Ministerio de Transporte y Comunicaciones en el ES 1103. El parte 2, humedecimiento secado, también en su manual dice en 1104, ¿no? Entonces, todo esto, el caso de cemento, cumple para los suelos A1, A2, hasta 3, pero debe ser con una pérdida máxima de 14%. No puede superar ese número, ¿no? Para los suelos de A2, A4, A5 debe ser pérdida máxima 10%. Y para los suelos A6, A7 debe ser 7% máximo. La emulsión asfáltica, según estabilidad Marshall, que el 230 kilogramos mínimo, según el Ministerio de Transportes. La pérdida de estabilidad después de saturar el 50% máximo. Tampoco no puede superar eso, ¿no? Si no estaría mal. El porcentaje de recubrimiento y trabajabilidad de la mezcla debe estar entre 50 a 100%, en ese rango. Y el cal, el CBR, al 100%. Y la expansión no debe superar el 0.5%, debe ser menor a él. En las sales, el CBR debe ser el 100% y el CBR no saturado. En los productos químicos, por ejemplo en aceites, sulfonados, ionizadores, polímeros, enzimas, sistemas, el CBR también debe ser 100% mínimo, ¿ya? Y la expansión no debe superar también al 0.5%. Tipos de estabilizadores y su aplicación según la región. Por ejemplo, tenemos en la costa, en la sierra, en la ceja de la selva, y selva alta y selva baja. Cada uno de ellos tiene su estabilizador según que la norma publica, ¿no? Por materiales o suelos predominantes en la costa, según el ASTO, desde tipo de suelo A1 hasta la 5. Entonces, cada uno de ellos, por ejemplo, es aplicable contra los sales, cemento, Portland, emulsión asfáltica, productos químicos y aceite. En la sierra, igual, los suelos granulares de nula o plasticidad media, según clasificación LASTO, tenemos desde el A1 hasta la 5. Entonces, cada uno de ellos, por ejemplo, puede participar el cemento Portland, ceniza volcánica, productos químicos y polímeros, enzimas, entre otros. En la selva, igual, es similar, ¿no? Desde A1 a 3, y la diferencia es que ya son productos que se utilizan de diferente manera, no son similar a las demás regiones. Entonces, en esta tabla observamos la clasificación de cada uno de ellos de los suelos. Por ejemplo, la clasificación general en suelos granulares y suelos arcillosos y limosos. Entonces, cada uno de ellos se verifica por el tamiz, ¿no? Que el otro debe superar el número Mayan 200 y el otro, bueno, no debe pasar. Entonces, por ejemplo, en el suelo A1 y el suelo A2 son suelos excelentes, bueno. Dentro de ellos tenemos la arena fina, gravas, arenas arcillosas, limosas. En cambio, en los demás son regular o pobre, ¿no? Suelos limosos, suelos arcillosos. Entonces, el parámetro para la aceptación de los trabajos, grado de compactación, el 95% mínimo. En los suelos establecidos con sales debe ser 100%. La frecuencia debe estar cada 250 metros cuadrados. En humedad, el más o menos 1.5%. Y cada uno de ellos a 250 metros cuadrados. Espesor medio debe ser mayor o igual al espesor de diseño. Espesor individual mayor al 95% de espesor de diseño. Uniformidad de la superficie. Medición paralela y transversal del eje de la vía, efectuando con regla 3 metros, no debe existir variación mayor a 10 milímetros cada 250 metros cuadrados. Entonces, la granulometría igual, ¿no? Índice plástico, Proctor modificado y rugosidad. Observamos en los gráficos
el estudio de laboratorio suelo, ¿no? Cada uno de ellos, mayor parte, debe cumplir, dice, 3 pruebas. Entonces, dentro de eso debe durar 7 días con el curado para saber la resistencia de cada uno del material. Entonces, hay el diseño a nivel de laboratorio. El diseño a nivel de laboratorio igual, una muestra. Y por ejemplo, en la carretera, en la construcción en la costa, vemos en la imagen que ha sido luego de una lluvia. Mayor parte, por ejemplo, ocurre en nuestras carreteras a nivel nacional cuando son caminos vecinales. Cuando después de la ejecución, mayor parte no tienen un buen dren o no son que se han compactado o se han utilizado de mejor manera los materiales. Entonces, por eso hay un desgaste del material. Entonces, por ejemplo, en la selva tenemos, después del periodo de lluvias, otro tipo de material, no es similar a la costa, porque cada uno de ellos en una ejecución se debe buscar una cantera muy cercana a ella, entonces cada uno de ellos son diferentes. Igual manera, ¿no? O sea, como las carreteras buenas se conservan con el tiempo cuando están bien ejecutadas y bien diseñadas. Y igual, ¿no? Después del periodo de lluvias en la selva tenemos todo esto. Entidades involucradas: Provías descentralizado, Dirección de Estudios Especiales, el MTC, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Esta parte se va a comenzar explicando cuál es la diferencia entre Provías nacional y Provías descentralizado. Provías descentralizado se encarga del mantenimiento de los gobiernos regionales y locales. Lo que es Provías nacional se encarga de todo lo que es la ejecución, mantenimiento, pero ya de carreteras nacionales e internacionales. Provías descentralizado, como entidad responsable de la obra, aplicación de nuevas tecnologías en la pavimentación de la carretera, mejoramiento de la durabilidad de los pavimentos y menores costos de mantenimiento y operación, establecer nuevas técnicas para su empleo a mayor escala, mantenimiento vial, Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura. Serán elaborados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, gobiernos regionales y las municipalidades, y estarán orientadas a la preservación del patrimonio vial, así como a la prevención y mitigación de desastres que afecten la infraestructura. Características de vías. Red vial internacional. Son las carreteras que comunican los diferentes países, ¿no? Red vial nacional. Son las carreteras o vías que comunican a las diferentes regiones. La red regional. La red regional son las carreteras que comunican a nivel de la región, y la red vial o vecinal son las carreteras que comunican a los distritos y sus comunidades. Acá podemos observar lo que es la carretera interoceánica que conecta a los países, la carretera panamericana que conectan los departamentos, lo que es la carretera vía Los Libertadores igual que comunican los departamentos, o igual a nivel local, las carreteras locales, ¿no?, que podían estar pavimentadas o no. Pautas para normar los trabajos de mantenimiento. Trabajos preliminares. Los trabajos preliminares dependen de cuán afectado esté la carretera. Podría ser movilización y desmovilización, topografía de georreferenciación, campamentos y obras provisionales, ¿no?, mantenimiento de tránsito temporal y seguridad vial, mantenimiento de las explanaciones, limpieza general, la remoción de derrumbes y huaicos, eliminación de material inadecuado de la subrasante, la reposición de material de la subrasante, relleno de plataforma erosionada por el asentamiento, formación de terraplenes, pedraplenes, construcción de pasos provisionales. Esta parte es muy importante, los pasos provisionales. En realidad se debería dejar cada cierta cantidad de kilómetros los pasos provisionales,
mayormente en los lugares de accidentes constantes que tienen. Se puede hacer en la selva, se tiene accidentes de carreteras continuamente, y debería haber pasos para que el movimiento vehicular no sea a gran escala. Se puede observar aquí en la selva de Ayacucho que cuando hay un derrumbe se tienen colas de carros de hasta 2-3 kilómetros, y son que perjudica al potencial humano. Mantenimiento de la superficie de la rodadura. Aquí en la imagen se puede observar que se está realizando el cambio de la plataforma, pero esta parte se ve muy errada. ¿Por qué? Porque se debería hacer un corte aproximadamente de unos 2, de acuerdo al área dañada, luego realizar una buena compactación. Mantenimiento de obras de arte y drenaje. En esta parte comprende la partida de limpieza de cunetas y alcantarillas, reparación y mantenimiento de cunetas, revestimientos y o sin revestir, alcantarillas de piedra y de concreto, metálico, barrena muros secos y mampostería de piedra y concreto, etc. Pautas para normar los trabajos de mantenimiento. Esta es una de las partes más importantes para evitar los accidentes. Las señales de tránsito. Las señales preventivas se caracterizan por ser de forma cuadrada con un fondo amarillo. Las señales restrictivas son de color blanco con un fondo con unas líneas de color rojo, y las señales informativas con un fondo verdoso, ¿no? Lo más importante en este tema también es que los fondos tienen que ser luminosos, porque para poder que se refleje. Tipos de mantenimiento de vías. Mantenimiento rutinario. Actividad permanente con el fin de dotar de óptimas condiciones de transitabilidad y comodidad en la vía. Mantenimiento periódico. Actividades más especializadas que permiten recuperar las características técnicas originales de la vía cuando éstas han sido deterioradas en su superficie de rodadura. Sistema de gestión y mantenimiento. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en la coordinación con las unidades ejecutoras responsables, en este caso son los gobiernos regionales y provinciales y distritales, ¿no? Mediante la aplicación del sistema de gestión de mantenimiento a través de administración de mantenimiento rutinario con microempresas asociativas, mantenimiento periódico por precios unitarios, mantenimiento integral, mantenimiento por indicadores de estado, gestión y mantenimiento por niveles de servicio. A continuación vamos a mostrar un video, el mantenimiento vial en las carreteras. Durante todo el año, las brigadas de mantenimiento de todas las carreteras, autopistas, áreas verdes, elevados, drenajes y alcantarillados, hasta condominios. Con la llegada de la temporada ciclónica, se redoblan los esfuerzos. Miles de hombres y mujeres nos preparan para que en caso de una posible eventualidad todo siga funcionando. Haz tu parte, ayúdanos a mantener nuestras alcantarillas y avenidas limpias. No lances basura a la calle, sé parte de la solución. Trabajando unidos, lograremos más. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, más que construcciones, somos servicios. A continuación vamos a mostrar un video que se ha realizado la construcción de obra de arte, que es el puente de Ayuhumachay, aquí en la ciudad de Ayacucho, en la provincia de Huanta. La provincia de Huanta es una carretera que ha costado aproximadamente, el puente costó unos 30 millones, y a continuación se va a mostrar el video.
Muchas gracias.